¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Oswald Alonso. Esto es Política para Cigotos. Después de una breve ausencia, ya estamos otra vez aquí a través de las redes sociales, a través de Facebook, para razonar contigo y hacer un balance, un análisis de lo que ha pasado en las campañas políticas, principalmente las campañas a gobernador en el estado de Morelos. Y hay sorpresas que tú sabes y que no las hemos comentado, y tiene que ver con lo que ocurrió hoy. El tema son tres cosas. Uno, vamos a razonar sobre la encuesta que acaba de publicar hoy el periódico El Universal. Dos, vamos a platicar sobre las consecuencias de esto en la campaña de Rodrigo Galloso, el hijo del gobernador. Dos, los resultados contundentes a favor de Cuauhtémoc Blanco. Y tres, también resultados que parecen favorecerle al exrector Alejandro Vera Jiménez, el exrector de la UAM. Y lo vamos a razonar por qué. Lo otro es, vamos a razonar también qué ha pasado en la campaña de Jorge Mido Carranza, el candidato del PRI, y qué ha pasado también con la campaña de Nadia Luz, que hoy sufrió un duro golpe, en mi opinión, porque ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Le iba a dar un adelanto, pero me parece que no. Para iniciar este tema, te digo que mándame tus comentarios, tus opiniones, las vamos a ir compartiendo en mi muro, y me gustaría que retroalimentaras lo que yo voy diciendo, porque puede ser que no tenga la razón, o puede ser que sí la tenga, o quizá medianamente, y tú tengas más elementos y podemos ir nutriendo cualquiera de las dos ideas, la tuya o la mía. Así que empiezo por decirte lo del periódico Universal. Hoy amanecimos con una encuesta que realiza el periódico nacional El Universal, y donde, entre otros resultados, voy a ayudarme de mi teléfono para poder visibilizar la encuesta y compartírtela. Y les decía que visibiliza dos cosas que, en mi opinión, son tres cosas las más importantes. La primera es que Cuauhtémoc Blanco encabeza las preferencias electorales hoy, miércoles, y con un 35.8%, y me parece que con relación a otras encuestas que han publicado otros medios nacionales, otros medios locales o empresas de todo tipo, o que han compartido unos partidos u otros candidatos, hay una consistencia y hay una coincidencia en el estricto sentido de que le tiene la población una amplia posibilidad de votar por él. Así lo están manifestando en las encuestas, y esto nos debe de llamar un poco la atención, porque hace algunos días, más bien tiene ya como un mes, ha habido escándalos que me parece que podrían haber mermado la intención del voto contra Cuauhtémoc Blanco, y no ha sido así. Es decir, parece que está blindado por alguien que parece llamarse Andrés Manuel López Obrador, y él seguramente tiene también lo suyo, o también puede llamarse Morena, que es quizá un sinónimo de Andrés Manuel López Obrador. Como sea, está blindado y no le ha repercutido, por lo menos en esta encuesta, los escándalos dentro de Morena por sus procesos antidemocráticos para elegir a sus candidatos, la pelea y la disputa que trae Cuauhtémoc Blanco con Morena porque Cuauhtémoc quiso imponer a un candidato en Cuernavaca, cuando es de todo sabido, y además por convenio suscrito ante un instituto estatal electoral, que le pertenecía a Morena la candidatura a la alcaldía de Cuernavaca. Sin embargo, bueno, pues le iré platicando después este tema, y tiene que ver entonces con esto, ¿no? Cómo le ha beneficiado y cómo le ha beneficiado a pesar de estos escándalos. Y el segundo, me parece que dato interesante que arroja esta encuesta, que es muy debatible, como todas, porque la metodología me parece que son casi las mismas, pero el tipo de preguntas de repente varía los resultados y varía también los porcentajes. Así que es interesante, pero todo es debatible. Y lo más debatible, que
puede usted ver en esta encuesta, y ha generado ya muchas reacciones en las redes sociales, es quién apareció en segundo lugar. Y me parece que, bueno, el resultado se lo doy, es Manuel Rodrigo Galloso Cepeda, candidato de la coalición PRD-PSD. Entonces, como usted sabe, Rodrigo Galloso es el hijo del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. El proceso interno para elegirlo de suyo fue cuestionable en la opinión pública, su ungimiento como candidato, pues todavía aún más, y su candidatura ya en forma, su campaña, mucho más por la manera en que ha desplegado un equipo de campaña que se ve por todos lados. Y la aparición en un segundo lugar me parece que tiene que ver con dos cosas. Sí, un crecimiento que se ha visto al desplegar su campaña publicitaria, no sé si efectiva, no sé si ha sido efectiva, pero se ha desplegado por todos lados. Ese puede ser un elemento. Segundo, que ha logrado capitalizar el enojo de otros partidos para llevárselo a su campaña, y eso lo ha sabido vender muy bien. Por ejemplo, lo que pasó con los priistas molestos por la repartición de las candidaturas en el PRI, al no verse beneficiados, se fueron con Rodrigo Galloso, y muchos de ellos lograron candidaturas aquí. Entonces, quien ha capitalizado mejor el descontento en los partidos políticos por los procesos internos ha sido el PRD, y lo hemos visto a través de las presentaciones de exdiputados, de expresidentes municipales, de exdirigentes municipales, de expresidentes, en fin, de líderes que estaban en el PRI. Bueno, recientemente una candidata al Senado o suplente, ¿no?, que era del PRI, ahora se va a el PRD con Rodrigo Galloso. De tal manera que parece que toda esa movilización y toda esa estructura que está moviendo paralela al PRD, paralela al Partido Socialdemócrata, que es su aliado político, y esa estructura paralela que ha construido con el PRI, con los priistas y con los aliados del PRI, parece que le está funcionando, y puede ser solamente una teoría que se ve reflejada ahora en esta encuesta que publicó el periódico El Universal, y que hay que debatirla, porque de eso se trata. ¿Qué tan realista es esta encuesta cuando se trata de una empresa de la Ciudad de México y que quizá no conoce el contexto local, pero necesitaría conocerla para poder venir a hacer un levantamiento y que nos dé este resultado? Yo no lo sé, pero pienso que no necesariamente. Hay que debatirla. ¿Rodrigo va en segundo lugar? No lo sé. El periódico Universal, a través de esta encuesta, dice que sí. Lo que ha causado gran extrañeza es que, ¿no?, otro de los puntos, y no es otro, el segundo punto, ¿no?, Rodrigo va en segundo lugar, y parece que en un empate técnico está también el doctor Víctor Caballero, porque yo le decía que está en segundo lugar Rodrigo Galloso con 10.9, y el doctor Víctor Manuel Caballero, que es el candidato del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, está con 10 puntos. Entonces, a mí me parece que es un empate técnico, ya así lo establece la técnica, pues, cuantitativa de las encuestas, y contra eso no se puede, es un empate técnico, es un segundo lugar junto con Rodrigo Galloso. Ahora, ¿qué le está pasando al Partido Acción Nacional o qué le está pasando a Movimiento Ciudadano? No lo sabemos, pero había estado, empezó muy bien su campaña hacia arriba, pero se ha detenido. Pero no está nada, la flecha no está hacia abajo, solo se ha detenido. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Qué es lo que está pasando adentro de la campaña del doctor Víctor Caballero? No tenemos idea, pero seguramente hay un conflicto que deben resolver inmediatamente, porque es justamente en este momento, en otros procesos electorales, no necesariamente va a ocurrir en este, pero es una
Solamente un ejemplo de lo que puede ocurrir es que justo en este momento es cuando empiezan a despuntar, cuando empiezan a mostrar ya los equipos qué tan efectivo está haciendo su trabajo. Entonces, yo no me adelanto, no estoy diciendo que no es efectivo, solo digo que en este momento es cuando se está viendo ya la efectividad de algunos equipos de campaña. Así que el doctor Caballero parece que sigue estando en segundo lugar, solo que, ¿no?, como estaba hace 20 días, 30 días, sigue estando en segundo lugar, solo que ya lo emparejaron y hay un empate técnico con otro de los candidatos. Entonces, entre estos, si lo manejamos numéricamente, entonces el doctor Caballero estaría en tercer lugar porque tiene 10 puntos contra 10 me voy a ayudar otra vez, para 10.9 de Rodrigo Galloso, pero ayudado de las técnicas estas que le digo que manejan los que hacen encuestas, bueno, prácticamente sería un empate técnico, aunque los puntos siempre cuentan cuando se trata de votos y eso es lo que hace la diferencia. De tal manera que, bueno, este es el segundo punto. Y el tercero, que me parece que todos como que hacen menos, pero no debería de ser tanto, sinceramente, porque aparece otras encuestas daban, por ejemplo, a el exrector Alejandro Vera Jiménez como en el último lugar. Es más, algunas encuestas ni siquiera lo mencionaban y no sé por qué. Pero ahora aparece ya con números significativos y me parece que el dato más significativo en cuanto al exrector Alejandro Vera es que, candidato del PANAL, del Partido Nueva Alianza, es que es el candidato que aparece con mayores puntos positivos. ¿A qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? Porque de repente no lo sabemos explicar, y menos los que hacen las encuestas, pero digamos que lo explican de esta manera en la encuesta. ¿Qué opinión tiene de? Y entonces enlistan todos los candidatos y el 30.7% tiene muy buena opinión del exrector Alejandro Vera Jiménez, que aparecerá como el exrector en la boleta. Y luego, con 30.7%, ¿no? Tiene la mejor opinión positiva, el exrector de la UAM, Alejandro Vera. Y el segundo lugar lo tiene Víctor Manuel Caballero, otra vez en segundo lugar, ¿no? Hay una constante, ahí de Víctor Caballero, tiene segundo lugar. Luego Fidel de Médicis tiene 29.4% de muy buena opinión. Después Cuauhtémoc Blanco con 29.3%, Mario Rojas Alba con 26%, luego Nadia Luz con 26.4%, después Jorge Mit Ocaranza con 18.9% y al final, bueno, así lo dice el resultado, Rodrigo Galloso Cepeda con el 16%. Y luego dice, bueno, ¿qué opinión tienes en el recuadrito de muy mala? Pues 42% tiene una muy mala opinión de Rodrigo Galloso, 31% tiene muy mala opinión de Jorge Mit, 20% tiene muy mala opinión, 20% tiene muy mala opinión de Nadia Luz, 18% tiene muy mala opinión de Mario Rojas Alba, Cuauhtémoc Blanco, aguas porque trae una muy mala opinión también de un 31%, ¿eh? O sea, Cuauhtémoc Blanco está viviendo la gloria y el infierno. Por un lado, está arriba en la preferencia electoral y por otro lado también, pues el 31% de los encuestados tiene muy mala opinión. El 31%. O sea, casi el mismo 31% que opina bien. Esto no es malo, es un indicador que seguramente los estrategas de Cuauhtémoc Blanco, bueno, como son ellos, o sea, como están muy confiados, la verdad es que no creo que les importe este dato, pero para quienes seguimos las encuestas y hacemos a veces razonamientos de ellas, al momento de la votación esto se va a ver reflejado sin duda alguna.
No sé si en menor o en mayor porcentaje, pero se ve reflejado siempre. Así que para quienes se confían, Fidel de Médicis tiene un 24%, Víctor Manuel Caballero 11%. Bueno, así más o menos está, digamos, la encuesta que el día de hoy aparece en el periódico El Universal. Pero a mí me parece que también resalta algo interesante, que el 15%, por ahí del 15%, por ahí del 15-16%, aún no manifiesta si ya se inclinó por un partido o por un candidato. Entonces, esto puede cambiar, quizá puede dar la vuelta, quizá no, quizá puede confirmar, pero lo más interesante es que, bueno, ese es un ejercicio que ya generó ya muchos comentarios en las redes sociales, sobre todo, pues, del puntero, ¿no? Como es de esperarse. Hacen un boom, salen a las calles con bombo y platillo para festejar anticipadamente que tienen la preferencia electoral. Y esto hay que tomarlo con mucha prudencia, porque un error mínimo o mayor puede cambiar el resultado de la votación. Y lo decimos por lo siguiente, voy al siguiente tema, que es el tema de la campaña del candidato del PRI, Jorge Mito Carranza. Como usted sabe, el Partido Revolucionario Institucional inició mal la campaña. Es decir, y además ha ido de mal en peor, y lo voy a explicar rápidamente por qué. El Partido Revolucionario Institucional iba en alianza con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza, a una alianza, pero algo pasó en lo local, porque en lo nacional está la alianza consolidada y van con Pepe Mit, que va también muy mal, ¿no? Parece que así la punta, ¿no?, de la flecha, esta sí va hacia abajo. Y va arrastrando a sus candidatos, incluido el de Morelos, con sus particulares, que es justamente lo que vamos a resonar. Entonces, allá se consolida, pero en Morelos no. Algo pasa, no le gustó ni al Verde ni al PANAL la candidatura de Jorge Mit, y entonces agarraron sus cositas, sus caniquitas, y se fueron a buscar a sus candidatos. Entonces se queda el PRI solo y deciden que Jorge Mit es el candidato, y entonces a partir de ahí empieza la maldición para Jorge Mit. Primero, pues se van candidatos, la gente se molesta, hay protestas, hay manifestaciones, hay un descontento que se ve, se siente, y que no está, desde luego, con la militancia, no está Mit con la militancia. Segundo, me parece que hecho que marca un hecho importante, la migración del PRI hacia la campaña de Rodrigo Galloso, y que se empezó a extender por los diferentes municipios del estado de Morelos. Y eso ha sido muy visible, ha sido demasiado visible. En Cuernavaca, en Cuautla, en Jojutla, en el oriente, varios municipios, y ha sido gente muy representativa del PRI y que se ha llevado sus estructuras. Y que han ganado esos priistas que habían sido desplazados, han ganado posiciones dentro del PRD. Voy a citar solo un ejemplo, Romualdo Salgado, el exregidor del PRD, que buscó muchas veces la diputación local en el PRI, y nunca se la dieron, nunca, y de repente, ¡fum!, se la ofrecen en el PRD, ya con Rodrigo Galloso como candidato, no logra la candidatura a la diputación, pero vuelve a ser regidor por tercera ocasión. Así muchos priistas, ante la tentación de otras candidaturas, pues sucumbieron y entonces se fueron a otros partidos. Y este ha sido, digamos, el segundo golpe contundente que ha recibido el Revolucionario Institucional y su candidato. El tercero, y me parece que ha sido más escandaloso, pero ahí sí parece que supieron un poco medir la crisis, fue el escándalo que creó su dirigente estatal, bueno, su ahora ex dirigente estatal, Alberto Martínez. Alberto Martínez había sido un diputado prudente, no se le había visto en escándalos, hasta que hace algunos días atrás, acompañado de un muchacho, viajaba en un vehículo de lujo, Audi, en estado de ebriedad,
y se estrelló contra la protección de una automotriz, parece que Cadillac, creo que sí, que una automotriz Cadillac en Río Mayo, en la colonia Vista Hermosa, una de las zonas más comerciales y más exclusivas de Cuernavaca. Chocó, quiso, más bien se estacionó, revisó su vehículo, llegó la policía, los guardias de seguridad del establecimiento, ofendió a los guardias, ofendió a la policía, se le vio en videos grabados desde luego por la policía del gobierno del estado, quienes, debemos de decirlo también, utilizaron esas imágenes para golpear, pero con todo al revolucionario institucional, desde el gobierno del estado. Así que este fue otro de los golpes que han marcado esta campaña de Jorge Mit a la gobernatura en el PRI, porque lo que sucedió después es, bueno, la exhibición de estos videos, de cómo se le ve en estado etílico a además de dirigente del PRI, también diputado local, que fue líder de la fracción del PRI, fue presidente municipal en su municipio Tetecala, la Reforma, allá en el sur, y al día siguiente pues estalló en un manejo de crisis que me parece interesante, ¿eh? Sí supo reaccionar el PRI, pero bueno, pues el daño estaba hecho. Circuló el video por todas las redes sociales, en México, en el estado, en México y en el mundo. En Latinoamérica se difundió este video y tuvo una consecuencia inmediata. Fue cesado, desde luego, el dirigente de este partido político, bajo la idea de que no se podía perdonar, ¿no? Y el candidato se desmarcó con una precisión que me parece puntual de sus asesores. O sea, no me representa una actitud. Me parece que es una de las frases que sus estrategas pudieron construir en muy poco tiempo para poder reaccionar a una crisis que sí tuvo su efecto. Habrá que medir lo que tanto. En esta encuesta, Jorge Mit, voy a regresar a la encuesta porque tendrá que ver mucho esa parte, porque el escándalo, porque Jorge Mit está en el 5º lugar. Este levantamiento seguramente se hizo, no viene la fecha de cuando se realizó, pero dice que fue, bueno, su última encuesta. Entonces, seguramente esta encuesta levantó ese sentimiento y se ve reflejado. Creo que así ocurrió. Y si no es así, bueno, quien me está escuchando podrá refutarlo y corregirme. Y si no es así, y si es cierto, pues el resultado no mentirá. Sí se vio reflejado, ya está en un 5º lugar. Decíamos que el 5º lugar estaba Galloso y ahora lo ocupa Jorge Mit. Ahí se peleaban ese 5º lugar. Y entonces, ahí está, ¿no? El escándalo sí tuvo un impacto. Y habrá que ver qué va a hacer el revolucionario institucional para levantarse de estos 3 grandes golpes. Pero ahora que lo estoy recordando, hay un 4º golpe que ocurrió hoy y que tiene que ver con la visita de Pepe Mit, de José Antonio Mit, el candidato presidencial del PRI, para respaldar a la candidata del Partido Verde Ecologista de Morelos a la gobernatura, la magistrada Nadia Luz. Yo a veces estas cosas no las entiendo, ¿eh? Yo no formo parte de un partido político, pero hay quienes lo justifican. ¿Cómo le puede hacer un candidato presidencial? ¿Cómo puede venir a un estado donde aparentemente, fíjese, aparentemente tendría 3 candidatos a la gobernatura? Allá se logró la alianza, aquí no. Entonces ya vino a respaldar a su candidato del PRI, que es, bueno, es que como él no es priista, entonces creo que ahí viene la justificación. Bueno, no estoy hablando por él, estoy pensando en voz alta que a lo mejor ahí podría dar su justificación, pero como él no es del PRI, por eso viene a respaldar al candidato del PRI. Como él no es del PRI, viene a respaldar a su candidata del partido que lo respalda a él a nivel nacional y por eso él viene a respaldar a Nadia Luz. Y entonces, pues ya nada más faltaría que viniera a respaldar al del PANAL. ¿No le parece poco ortodoxo, poco ético, poco moral venir a respaldar a 3 candidatos que van por separado en lo local?
¿no? Y que son contendientes. ¿Cómo le haces para llamar al voto de uno, de la otra y del otro? ¿Cómo le haces? Yo no lo sé, ¿eh? Y hablo del tercero porque es de Nueva Alianza. El exrector participa como candidato a la gubernatura por el partido de Nueva Alianza. Yo ahora más se lo pongo ahí, ¿no? ¿Cómo le haría? Yo, perdóname, yo si soy candidato nunca lo haría, ¿no? Qué cara vengo a pedirle a todos? Un día el voto para uno, al otro día vengo a pedir el voto para el otro y ya después también pido el voto para el otro, ¿no? Entonces, bueno, así el PRI. Entonces, son 4 golpes importantes que ha recibido el candidato Jorge Mit, del Revolucionario Institucional, en su campaña, que me parece que han repercutido y por eso podría ser que ahora está en este quinto lugar en la encuesta del periódico El Universal. Y paso al tercer punto, que tiene que ver pues, con Cuauhtémoc Blanco. O sea, puse la campaña de Cuauhtémoc Blanco, el resultado arriba, pero no lo puse en el contexto de lo que está pasando. Le dije que íbamos a hablar, ¿no?, de este blindaje y de lo que está pasando en su campaña, no derivado de la encuesta, sino de lo que está pasando ahí. Bueno, Cuauhtémoc Blanco es el candidato de Morena, PES, PT. Va arriba a las encuestas, pero, pero Cuauhtémoc Blanco resultó que es igual que todos, y le digo resultó igual que todos porque no es un candidato antisistema. Eso nos han querido vender, que es un candidato antisistema. Bueno, no es político y es un ciudadano, sí, que bueno, ya nos dijeron los que lo trajeron a Cuernavaca, Morelos, ¿cómo lo trajeron? Por un contrato de 7 millones para que fuera candidato, ganó y la consecuencia de eso es que ahora es candidato a la gubernatura. Si es cierto o no, ¿no? La verdad jurídica todavía no existe, si es cierto esto o no, lo único cierto es que ahora es candidato y que dijo que no era político y se registró en un partido que era el Partido Socialdemócrata, y después dijo que no era político y se renunció al PSD y se fue al Partido Encuentro Social, dijo que no era político, pero aprendió muy rápido y entonces ahora tiene en un dilema a la coalición formada por estos 3 partidos aquí. Y le explico rápidamente por qué. Primero lo que pasa en Morena y después dónde se metió Cuauhtémoc Blanco para enredar a estas 2 entidades. Uno es que el Morena ya traía arrastrando desde hace ya algunos meses un proceso interno para elegir a candidatos de manera muy, pero muy perversa. La convocatoria era muy sana, que lanzaron desde el Comité Nacional de Morena, era muy sana, iba a haber asambleas para que en los municipios, en los distritos, ahí eligieran a sus candidatos. Se reservaba, decía la convocatoria, que algunas iban a resolver por encuestas, como lo hacen muchos partidos políticos. Y todo parecía que iba a estar bien. Y se eligieron muchos candidatos en algunos lugares, sin encuestas, sin asambleas, y nadie protestó. Pero lo que pasó en Cuernavaca me parece que fue ejemplar para decirnos que Morena no es diferente al resto de los otros partidos políticos que se dicen que acusaban más antidemocráticos. Aquí lo que pasó es que, derivado de una mala, muy mala, de un muy mal proceso interno, lo impugnaron y entonces un tribunal electoral dijo, sí, repítanse las asambleas para elegir a los candidatos. Y entonces los tiempos ya se habían vencido, ya había iniciado el registro de los candidatos y entonces tenían muy poco tiempo y no lograron vencer al tiempo y entonces no presentaron los candidatos a regidores y a presidente municipal de Cuernavaca. Entonces, esta situación, y ahí es donde entra el lado perverso de Cuauhtémoc Blanco y de su manager o de su manejador o de su gurú o de su asesor principal, que es José Manuel Sanz. Aprovechan esta coyuntura para decir, como tienes un verdadero desaseo en tu proceso interno, entonces, como yo voy arriba en la preferencia electoral y como yo llevo la campaña y como yo llevo la mano, entonces merezco Cuernavaca. Y entonces negocian, para bien o para mal, que le den a Cuauhtémoc y al PES
la candidatura a Cuernavaca. Y entonces, pasando por alto la convocatoria, ¿no? La convocatoria, que debe de estar un poco arriba de los candidatos, pasando por alto, pisando, ¿no? Así pisando, machacando a los candidatos que ya estaban registrados, que eran 3, le adjudican la posibilidad directa a Cuauhtémoc Blanco de que él designe al candidato a Cuernavaca. Y entonces, gracias a Dios por participar, a estos 3 y son desplazados. Y entonces queda en el PES la designación del candidato a Cuernavaca. Y es ahí donde viene el segundo conflicto que me parece nos ha puesto en evidencia de que, le decía hace rato, Cuauhtémoc ya hay sistema, ya es político, mostró el lado político que tiene y tuvo que mostrar estrategia política y también mostró esa perversidad que tienen los partidos políticos y los políticos. Y esto se lo digo no para atacarlo, o sea, va a haber quien diga que esto es un ataque a Cuauhtémoc Blanco, no, de ninguna manera, es las cosas como son, no como no son. Cuauhtémoc Blanco dice en recientes declaraciones que Cuernavaca es suya, que ellos ganaron y que nadie se las tiene que quitar, así con esa expresión. Y yo digo que, pues en una idea que tiene que ver con el triunfo, pues sí, ¿no? Si pues ya ganaste, pues es tuyo el trofeo. Pero hablar de que es tuya una ciudad, no puedes. La ciudad es de los ciudadanos, de quienes aquí habitamos. Entonces, no tiene ni debe por qué adjudicarse una ciudad, ¿no? Pero solo en esta idea, o sea, en esa idea no. Pero en la idea del triunfo sí, bueno, ya ganó, entonces busca que no le arrebaten ese triunfo. Me parece que lo expresa mal y lo hace porque no sabe expresarse, pues. Esa es la verdad de las cosas. Lo dice así porque es muy primitivo, muy rústico. No sabe a veces comunicar. Bueno, nosotros a veces no lo sabemos hacer. Alguien con la poca preparación de él es a veces entendible que no sepa hacerlo y que con esa euforia y con ese primitivismo defienda una ciudad que dice es de él, cuando en realidad es de los ciudadanos. Y entonces regreso a la idea. Y entonces con esas afirmaciones, entonces mete al PES y a la coalición en un grave conflicto, porque primero habían acordado dentro del PES que José Gómez Borbolla, dirigente del PES hasta hace algunos días, iba a ser el candidato a la alcaldía de Cuernavaca. Y algo pasó. Y es que también tiene que ver mucho con el hecho de que no lo explican qué pasó para poder entenderlos, por qué crean esos conflictos internos y después dicen en una absurda idea que por qué tienen que explicar lo que pasa adentro. Pues claro, son partidos políticos, son entidades públicas, reciben recursos públicos, por eso tienen que explicar lo que pasa adentro. Pues no se debe de entender diferente. Así que esa absurda, ¿no? Esa absurda idea de que no tenemos por qué explicar por qué decidimos cambiar uno por otro, sí lo deben explicar. Estamos entrando ya en una etapa en donde la transparencia y la rendición de cuentas obliga a todos, los partidos políticos también a explicar muchas cosas, no solamente en qué gastan los recursos, esa es solamente una parte de la transparencia. La transparencia tiene indicadores de calidad y esto en México no se ha querido entender, y menos los políticos, porque lo usan a su favor. Entonces, ¿qué sucede? Que cambian de parecer e intentan cambiar a José Luis Gómez Borbolla, no lo sabemos, pero entonces Cuauhtémoc Blanco impulsa a el exárbitro Gilberto Alcalá, exdiputado local del PAN, que tiene muy malos antecedentes como legislador, pues no legisló, no hizo buen papel, pues a eso lo conocemos, sabemos, ahí estuvimos en el Congreso, dábamos la cobertura informativa y sabemos qué sí es Gilberto Alcalá y qué no es Gilberto Alcalá. Sabemos que pues fue un buen árbitro, sí, que es quizá un buen comentarista deportivo, sí, también, ¿no? En varios medios, el Universal, aquí tiene varios programas en los que participa, en canales, está muy bien y es un hombre famoso, pero aquí no hizo una extraordinaria, bueno, no hizo ni un buen papel, menos extraordinario. Por eso cuando dicen que es un ciudadano que va a sacar a la ciudad de donde está,
Pues yo tengo mis reservas, mis dudas y las muestro porque conocimos su trabajo de legislador y desde luego no fue ejemplar. Por el contrario, sus actitudes individuales, personales, privadas, no eran de lo más adecuadas. Pero en lo personal no me voy a meter. Pero sí en lo público, que no mostró ser un personaje que legislara como debía de ser. Y entonces lo está impulsando Cuauhtémoc Blanco. Pero todo se ha quedado ahí en el impulso, porque el registrado es José Gómez Borbolla. Y llegó el momento de iniciar las campañas. Y José Gómez Borbolla no renunció a esa candidatura, a pesar de que la coalición pidió el registro de Gilberto Alcalá. La ley electoral es muy clara, solo de 3 maneras puede ser sustituido un candidato. Cuando muere un candidato, 2, cuando renuncia, o también porque ha sido inhabilitado a un cargo público. Y ninguna de estas 3 hipótesis se cumplen. Ha dicho Gómez Borbolla que ya inició campaña, ¿no?, sin la dirigencia del PS, sin la dirigencia de Morena, sin la dirigencia del PT, ya inició campaña, que no va a renunciar a esa candidatura, que él es el candidato registrado y que va a competir y que va a ganar. Es posible que gane o no lo sé, pero ahí está. Entonces, están metidos en ese conflicto y yo no sé qué tanto vaya a repercutir este conflicto interno, además de que Cuauhtémoc Blanco ya se peleó con Morena o con los dueños ahora de Morena, que es el senador con licencia, Rabín, y su hermano Radamés, que es candidato a senador. Ya ve que Rabín le heredó la candidatura a su hermano Radamés y entonces, bueno, está el candidato a senador y él es senador con licencia y es coordinador regional de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Pero ellos son los dueños de Morena actualmente. Y entonces parece que Morena respaldaba a Gómez Borbolla y Cuauhtémoc Blanco dijo que son ellos los que están obstaculizando el registro de Gilberto Alcalá. Entonces, bueno, ya hay un conflicto. ¿Y qué tanto le va a repercutir en Morena? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que, por lo menos en esta encuesta, no se ve representado ese conflicto. Y yo le decía hace rato, al inicio, que parece estar blindado por Andrés Manuel López Obrador o por Morena a nivel nacional, y su popularidad parece estarlo blindando, de tal manera que no pasa nada, a pesar de los escándalos que ha habido y que va a haber seguramente en las próximas semanas en el transcurrir de la campaña. Estos eran los temas que quería yo compartirte. Después de una breve ausencia, estaremos comentando a lo largo de la semana, día a día, qué va pasando en las campañas y qué va pasando en otros temas también, porque me parece que es interesante que no lo abandonemos, como por ejemplo, qué está pasando con la universidad. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos sigue en una crisis financiera que no ha sido resuelta ni por gobierno del Estado ni por el gobierno federal y que no se ve para cuándo. Lo cierto es que hay un tiempo, el tiempo se está acabando, porque solo hay recursos parece que para junio, y si no hay este rescate financiero, vamos a regresar, la situación de la universidad regresará como el año pasado o hace 2 años, que había crisis y que no había recursos para pagar a los trabajadores, no había recursos para las prestaciones, para el pago de los proveedores. Se está ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Hay negociaciones ya 10 universidades del país con la Secretaría de Educación Pública para un programa de rescate de estas universidades con mayor crisis, pero pues no hay fecha y esto es lo que tiene nerviosos a los rectores de estas 10 universidades, sobre todo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, porque parece que no es justo que la universidad, la UAM, que está en 5º lugar nacional en las universidades estatales, esté viviendo esta situación. ¿No? Si estuviera en último lugar, alguien justificaría que no merece que le entreguen recursos, pero si estás en los primeros 5 lugares, me parece, en los 10 primeros lugares, bueno, en los 15 primeros lugares merecerías que el gobierno te pusiera atención y te dijera,
vamos a ayudarte de esta manera. Pero no ha ocurrido. Pero ese tema lo voy a tocar mañana porque me parece importante que no dejemos este tema para después del proceso electoral, porque es justamente en este momento cuando todos deberían de apostarle a la educación pública y también a la Universidad del Estado. Me despido. Si te gustó este comentario, por favor, acá abajito en el muro, escríbelo. Si no te gustó también, si te gustó, compártelo a tus conocidos y también razona qué es lo que está pasando en estas campañas. Yo me despido y nos vemos hasta el próximo Política para Cigotos. Muy buenas tardes y nos vemos la próxima. Adiós.